pan- Listo. Entonces, me dicen por favor si están viendo mi pantalla. Sí, doctora, estamos viendo. Sí, se está mirando. Listo, Carlos. Entonces vamos a presentar. Habíamos quedado en la ley mercantil, si no estoy mal. Antes de iniciar con lo de la ley mercantil, quisiera que por favor, si alguno tiene alguna duda sobre lo que vimos, pues tomarnos 5 minuticos para aclararlas para poder continuar. Si no, me avisan y seguimos con el tema. Listo, entonces doy por sentado que no tienen ninguna duda. Entonces, bueno, vamos a hablar sobre la ley mercantil. Estábamos hablando sobre las fuentes del derecho mercantil y habíamos dicho que las fuentes del derecho mercantil está la ley como la máxima eh, fuente del derecho mercantil o del derecho comercial y que ahí tenemos lo que son las normas imperativas, dispositivas y supletivas. Antes de entrar a dar ejemplos de cada una de estas, y creo que la clase pasada alcancé como a resolver unas preguntas sobre ello, quisiera traerles el concepto de ley y por qué es la principal fuente. Si bien no es la más antigua, porque como les decía la clase pasada, la más antigua es la costumbre, sí es la más importante, porque a través de la ley fue que se empezó a regular las relaciones sociales, se empezó a consolidar el Estado. Entonces, la definición de ley es la norma jurídica de conducta emanada por un órgano competente bajo el procedimiento señalado por la misma ley, que digamos en el Estado colombiano, pues para eso tenemos un poder ejecutivo y un poder legislativo, que es el que se encarga de la expedición de la ley. ¿Listo? El artículo 4 del Código de Comercio nos define qué es la ley en Colombia y nos dice que es una declaración de voluntad soberana manifestada de forma preventiva en la Constitución Nacional o en la Constitución Política, ¿sí? Y que el carácter general de la ley es mandar, prohibir, permitir o castigar. Cuando hablamos que es de la voluntad soberana, como de pronto ya lo debieron ustedes ver desde sus estudios iniciando en derecho, pues quiere decir que proviene del pueblo, proviene de la ciudadanía. Cuando eh, elegimos un órgano constituyente para que creara pues lo que es la constitución política y posteriormente cuando elegimos a los representantes en el poder legislativo para que legislen pues precisamente sobre determinadas situaciones jurídicas o de determinadas situaciones sociales. Entonces ahí es cuando hablamos de que la voluntad recae en el pueblo a través de personas que elegimos y son la representación de la misma ciudadanía. ¿Listo? Entonces, en el derecho comercial, la ley es la principal fuente pues de su creación. Tenemos que la ley es de orden público y de orden privado, y cuando hablamos que la ley es de orden público y son normas de orden público, hablamos que son de estricto cumplimiento y frente a las cuales las partes no pueden celebrar ningún acuerdo. Acá hago un paréntesis y recuerden que en el derecho privado lo importante es regular las relaciones entre las personas, sean personas naturales o personas jurídicas y personas jurídicas. Por lo tanto, nosotros como personas naturales y personas jurídicas tenemos una voluntad de poder celebrar contratos, de poder celebrar convenios, de poder celebrar actos jurídicos y en esa voluntad que tenemos, pues se rige lo que comúnmente o de pronto hemos escuchado, la autonomía dispositiva o la autonomía de la voluntad. Entonces, cuando hablamos de la autonomía dispositiva o la autonomía de la voluntad, las personas naturales o jurídicas tienen esa capacidad y esa facultad de poder regular sus relaciones, ¿sí?
Pero cuando estamos frente al orden público y cuando hablamos, digamos, de relaciones que se constituyen con alguna entidad del Estado o algún órgano representativo del Estado y una persona natural o una persona jurídica, ya nos regimos bajo normas de orden público, ¿sí? Porque una de las partes es una parte estatal que representa al Estado. Entonces, por eso se dice que frente a ese tipo de relaciones y frente a ese tipo de normas, no se puede celebrar ningún acuerdo, no se puede ir en contravía a lo que se ordena en esa ley. Y cuando hablamos de leyes de orden privado que se crean precisamente para regular relaciones de orden privado, tenemos también tenemos normas imperativas, también tenemos normas supletivas y tenemos normas dispositivas. ¿Y qué quiere decir con que tengamos normas también imperativas? Pues que también en el derecho mercantil encontramos normas que son de estricto cumplimiento y que no podemos desconocer. Por ejemplo, cuando hablamos de los títulos de valores, para que un título de valor tenga esa calidad, tiene que tener una serie de elementos, ¿cierto? Entonces, esa serie de elementos es lo que permite nosotros identificar cuando estamos frente a un título de valor. Cuando lleguemos a la parte de títulos valores, pues la idea es profundizar sobre este tema, pero a modo o a grosso modo, cuando hablamos de esas características y esos elementos que tiene el título de valor, no lo brinda la ley y es una ley de orden público, porque es una norma imperativa, una norma que yo no puedo decir o desconocer uno de esos elementos, porque al momento de hacerlo, pues ya no estaríamos hablando de un título de valor, ¿sí? Entonces, esas son las normas imperativas. Las normas supletivas suelen entrar cuando, digamos, la ley comercial, por ejemplo, en la ley comercial es muy amplia, pero puede que haya algún vacío o haya una norma que no nos permita resolver ese problema frente al cual nos estamos enfrentando. Entonces tenemos que acudir a otro tipo de normas. Entonces, digamos, está la norma, la ley civil. Entonces, la ley civil puede entrar a suplir lo que la ley comercial no nos regula. Entonces, ahí entramos a mirar o a suplir esa necesidad a través de otra ley. Pero también se presenta cuando estamos frente a acuerdos de las partes y en los acuerdos de las partes, por ejemplo, un contrato, eh, las partes se les olvidó regular cierto aspecto del contrato. Entonces, como no quedó en el acuerdo, que el acuerdo de las partes es ley, para las partes, valga la redundancia, pues se acude a la norma, ¿sí? A la norma, ya sea civil, comercial, dependiendo de la materia que se está regulando. Y las dispositivas, como lo tengo acá en la presentación, no otorgan ni derechos ni obligaciones, sino que tienen definiciones o parámetros con los cuales los sujetos pueden tomar decisiones. Entonces, por ejemplo, son aquellas normas que nos dice quién es un comerciante, qué se entiende por comerciante, quién puede ejercer el comercio. Entonces son normas que lo que hace es brindarnos conceptos, brindarnos algún tipo de definición para nosotros poder tener claridad sobre lo que se está regulando, ¿sí? Sobre la materia que se está regulando. Eso es principal sobre la clasificación de las leyes. Ahora, pasamos a la costumbre mercantil. También en la clase pasada les había dado como un abrebocas de la costumbre mercantil, les había recalcado la importancia de la costumbre mercantil en el derecho comercial o en el derecho mercantil, pues es como la principal fuente del derecho y a través de la costumbre, a través del derecho constitucionario, fue que nació el derecho mercantil. Como lo tengo acá en la presentación, da lugar al denominado derecho no escrito. Cuando hablamos obviamente de derecho escrito, Puede pues, invertir de una vez, coger su gente y empezar a trabajar porque, como dice buenas. la señora, Creo que hay lo un que le está micrófono pasando es abierto. ya que Qué pena. usted no puede darse el lujo de irse. Hola, creo que hay un micrófono abierto. Qué pena. Listo. Había un micrófono abierto. Listo. Continúo. Entonces, hablábamos que el derecho nace a través de la costumbre y que cuando hablamos de derecho escrito hacemos referencia al derecho reglado. Cuando se crearon los primeros códigos, cuando se hizo la primera recopilación de prácticas y se crearon leyes. En este momento, cuando hablamos de
del costumbre mercantil, hablamos de la primera, o da lugar al primer derecho no escrito, ¿sí? Y la costumbre tiene un reconocimiento por el poder público, ¿sí? Es decir, nuestro Estado reconoce la costumbre y hay dos formas en que se puede reconocer. Una es de la manera tácita y otra es de manera expresa. Entonces, cuando hablemos de manera tácita, es que consiste o normalmente lo vemos en la aplicación de la costumbre en la solución de casos concretos. Ejemplo, cuando estamos en un problema o en una controversia, ¿sí? Y que tiene el carácter de que esa controversia se somete, ejemplo, a un tribunal de arbitramiento. En ese tribunal de arbitramiento, los árbitros pueden acudir a la costumbre mercantil para poder tomar una decisión sobre cómo resolver esa controversia. Entonces, se presenta de manera tácita porque el flujo del comercio dice no. Por ejemplo, en la distribución de mercancías a nivel internacional se tiene la costumbre de que primero se notifica a la otra parte sobre la mercancía que se va a llevar y no es necesario, ejemplo, se me ocurre, entregarle a la otra parte el título que representa las mercaderías, sino principalmente es una descripción de qué es lo que tiene, qué es lo que no contiene, lo que se va a enviar, y es una práctica que ya se conoce. Entonces el árbitro puede decir, esto ya es conocido, no es necesario, y da la aplicación al caso en concreto de la costumbre mercantil. Hay un montón de costumbres mercantiles, ahorita vamos a ver cuándo, cómo se prueba la costumbre mercantil, cuando estamos hablando de costumbre mercantil, pero para que entiendan cuándo se da la aplicación por parte del poder público de forma tácita, es así. En un determinado caso, un juez o un árbitro pueden llegar a utilizar o pueden llegar a aplicar la costumbre para resolver ese problema. Y de forma expresa es cuando la misma ley nos avala la aplicación de una práctica. Entonces, en este caso, el código de comercio contiene varias disposiciones en donde nos dice en qué caso se puede aplicar la costumbre. Entonces, ahorita más adelante les voy a mostrar unos ejemplos. La costumbre tiene unos requisitos para ser válida y nuestro código de comercio en el artículo 3º nos habla de ellos. Entonces, no sé si alguien tenga el código a la mano y podamos leer el artículo 3º, por favor, que me colabore, del código de comercio. Buenas noches, maestra Carlos Alonso. Bueno, Artículo 3º. Autoridad de la costumbre mercantil, costumbre local, costumbre general. La costumbre mercantil tendrá la misma autoridad que la ley comercial, siempre que no la contrarie manifiesta o tácitamente y que los hechos constitutivos de la misma sean públicos, uniformes y reiterados en el lugar donde hayan de cumplirse las prestaciones o surgido las relaciones que deban regularse por ella. En defecto de costumbre local, se tendrá en cuenta la general del país siempre que reúna los requisitos exigidos en el inciso anterior. listo, muchísimas gracias. Entonces, ahí el mismo código nos da unos requisitos de validez de la costumbre y esos requisitos son 3. Y algunos doctrinantes agregan un cuarto que ya se los voy a mencionar, pero el código nos brinda 3. Uno, que es pública, es decir, que se tiene que conocer por la mayoría de las personas, ¿sí? O en efecto, por el nicho al cual va dirigido, ¿sí? Porque, por ejemplo, hay costumbres que se manejan a nivel de medicina, ¿sí? Pero pues yo no ejerzo la medicina, no hago parte de ese nicho, entonces pues no conozco esa costumbre, pero obviamente entre ese nicho de mercado, entre esa especialidad, saben cuáles son las costumbres que ellos manejan.
Entonces, el tema público no quiere decir que tenga que ser conocido pues por todos los ciudadanos, sino por quienes ejercen naturalmente esa actividad comercial o esa actividad, ¿listo? La segunda es que sea uniforme, ¿sí? Y uniforme es que venga a que tenga todas las características, pues, para que se pueda aplicar, porque no podemos, digamos, entender, y acá más adelante les voy a hacer una diferenciación entre un uso y una costumbre. Los usos, si bien son, digamos, formas en que a veces se hacen ciertas actividades o se resuelven ciertos conflictos, no pueden tenerse como costumbre porque la costumbre requiere que haya esta serie de requisitos que les estoy comentando y que los usos no tienen. Sí, que no puede ser pues esporádicamente que se haga la práctica de un uso mientras o la costumbre sí requiere esa reiteración, como lo dice acá. Y la reiteración implica que a lo largo del tiempo cierta situación se haya resuelto de determinada manera. Entonces, que digamos, ya la gente tiene conciencia de que esa determinada situación se resuelve de determinada manera. Entonces, por eso dice que es pública, uniforme y reiterada. Algunos doctrinantes dicen que también tiene que tener conciencia o obligatoriedad, es decir, que yo sepa que a pesar de que no está regulada en una ley, sí o sí debe hacerse de esa forma, ¿sí? Entonces, por eso hablamos de que hay un cuarto requisito que es la conciencia o obligatoriedad. Y por eso nuestro ordenamiento jurídico determina que la costumbre tiene la misma autoridad o la misma validez que la ley comercial. Acá les traigo una sentencia de la Corte Constitucional, que es la sentencia 486 de 1993, que nos dice qué es la fuente mercantil. Entonces me permito leer. La costumbre mercantil es una fuente de derecho y a través de esta se consagran derechos y obligaciones. Su función se asimila a la de la norma jurídica, permitiendo de este modo interpretar y subsanar los vacíos que existen en el sistema jurídico en materia mercantil. Su conocimiento y uso es importante al momento de realizar negocios o formalizar relaciones mercantiles, aunque contractualmente se puedan pactar disposiciones al contrario. Como les decía, entre la autonomía de la voluntad de las personas, naturales o jurídicas, se pueden pactar cómo se quiere regular su negocio, ¿sí? En dado caso de no hacerlo, pues acudimos a la ley, y en dado caso de que la ley no nos supla, no nos brinde la solución al problema, acudimos a la costumbre mercantil. Ahorita más adelante les voy a mostrar el orden jerárquico de la aplicación de las fuentes del derecho, pero para que entiendan, la costumbre llega a entrar a resolver directamente cualquier problema, tanto así que el juez puede incluso aplicar o decretar de oficio una prueba para acreditar una costumbre mercantil. ¿Listo? Más adelante igual hablamos de eso cuando lleguemos a la prueba de la costumbre mercantil. Algo súper importante sobre la costumbre mercantil es que no puede ser contraria, ni siquiera manifiesta o tácitamente a la normatividad vigente. Es decir, no es viable certificar como costumbre mercantil una práctica contra ley. Ya que voy con la práctica contra ley. La costumbre se divide o tiene una clasificación, y una de esas clasificaciones es la clasificación de costumbre mercantil contra ley. ¿Y qué quiere decir contra ley? Que contraría la ley. Cuando la costumbre contraría la ley, no tiene eficacia, no tiene validez, pues porque obviamente está contrariando una norma una fuente de mayor jerarquía. ¿Listo? Esto lo pueden encontrar en el Código Civil, en el artículo 8º, que nos habla precisamente sobre la no validez de la norma o de la costumbre cuando contraría una norma o una ley. Y varios doctrinantes, entre esos el doctor Ergan Iván León, menciona que los elementos de la costumbre se pueden dividir en dos. Uno es en un aspecto material o objetivo, y el otro es un aspecto subjetivo, psicológico o formal. Cuando estamos en presencia del aspecto material u objetivo,
hablamos de los elementos que ya le mencionaba, que es la uniformidad, publicidad, reiteración, generalidad y territorialidad. Él le mete generalidad y territorialidad porque las costumbres, por ejemplo, de Colombia no van a ser las mismas costumbres que se tienen en México, que se tienen en Perú, que se tienen en Chile, ¿sí? Cada país puede tener sus propias costumbres, por eso la costumbre también, más adelante lo vamos a ver, se divide en la costumbre local, la costumbre nacional y la costumbre internacional. Entonces, por eso se mete el requisito o una de las características, pues, del aspecto material objetivo es la generalidad y territorialidad. Pero la uniformidad, publicidad y reiteración son las que hablábamos hace unos momentos. Y tenemos el aspecto subjetivo, psicológico o formal, que va relacionado con lo que yo les decía de conciencia o obligatoriedad. ¿Por qué? Porque la persona que va a alegar, el uso o la aplicación de una costumbre para resolver un problema, tiene que tener conciencia de ello y considerar y creer que es obligatorio hacer las cosas como se han venido manejando. Entonces, de ahí la importancia de la costumbre, ¿listo? Tiene esos dos aspectos que son fundamentales para que se pueda, o esos dos elementos para que podamos hablar de costumbre. Y acá les traigo algunos ejemplos que en la actualidad, por ejemplo, en Colombia se manejan, que hoy en día están reglados, porque hoy en día se encuentran consagrados algunos de ellos en nuestro Código de Comercio, pero que nacieron siendo costumbre y que pues se volvieron prácticas aceptadas. Por ejemplo, la garantía de buen funcionamiento. Y cuando hablamos de garantía de buen funcionamiento, hablamos de que tenemos, por ejemplo, en el artículo, ay, se me pasó la diapositiva, en el artículo 932 de nuestro Código Civil, dice que las cosas cuando se venden, por ejemplo, cuando uno compra una nevera, viene una garantía de que por un año, o a veces por 10, dependiendo del tipo de garantía, pues la persona que compra el bien tiene esa facultad de decir que si algo pasa durante ese tiempo por el funcionamiento normal de la cosa, pues puede entrar a exigir que se la cambien, que la arreglen, etc. La garantía de buen funcionamiento fue una práctica que empezó a desarrollarse a través del tiempo y que hoy en día pues la tenemos en nuestro ordenamiento y que es una práctica aceptada. Otra de las prácticas aceptadas que tenemos es pagar el canon de arrendamiento dentro de los 5 primeros días del mes. En la mayoría de contratos de arrendamiento de bienes inmuebles o viene en el contrato estipulado que el canon de arrendamiento se tiene que pagar durante los 5 primeros días del mes. Esto fue una práctica que se empezó a desarrollar también, como lo mencionaba, a lo largo del tiempo y que fue pues tal su conciencia obligatoriedad por las personas que todo el mundo decía, sí, entre los 5 primeros días del mes se tiene que pagar, que se vino a consolidar como una costumbre y que por tanto nuestra ley la recopila como tal. Otra costumbre mercantil o otra práctica aceptada, por ejemplo, es la del traslado, poner un aviso cuando un local comercial se está trasladando, para que las personas que van a ese local conozcan que ya no se encuentran ubicados ahí, sino que se encuentran ubicados en otra dirección y ponen normalmente la dirección. Eso es otro ejemplo de costumbre mercantil que se maneja en el tráfico pues, del comercio o del derecho mercantil. Y acá hago un paréntesis entre diferenciar lo que son costumbres y usos. Normalmente la doctrina suele confundir estos o tomarlos como similares, pero ya es decantado por nuestro ordenamiento jurídico, por la jurisprudencia, por la doctrina, que son dos cuestiones totalmente distintas. Cuando hablamos del uso, si bien son prácticas y si bien algunas son generales, otras son locales, otras son profesionales, que concurren pues de un modo tácito en la formación de actos jurídicos y pues esto normalmente suele pasar cuando estamos en presencia de contratos o de negocios jurídicos y que en virtud del principio de la autonomía de la voluntad o de la autonomía dispositiva se sobreentienden en todos esos actos, inclusive pues con algunas reservas en los de carácter solemne para interpretar o completar la voluntad de las partes. Es decir, a veces se celebran contratos entre las partes y de forma tácita no queda arreglado
se entiende, por ejemplo, como les decía, puede que a veces no se pacte en el contrato que se tiene que pagar el canon de arrendamiento durante los 5 primeros días del mes, pero ya está en nuestra práctica eh, utilizado que se lleva como que se hace frecuentemente, ¿sí? Se paga entre los primeros 5 días o 10 días, ¿sí? Eso es un uso, ¿sí? Que terminó convirtiéndose en costumbre por la reiteración en lo largo del tiempo. Pero digamos que esto no siempre sucede así con los usos. Los usos se aplican de manera tácita en ciertos casos. Entonces, la gran diferencia entre el uso y la costumbre radica primero en la periodicidad con la que se hace, si es algo que se hace constantemente, y segundo, en la, bueno, en la reiteración en el tiempo, podemos decir periodicidad o reiteración en el tiempo, y segundo, podemos hablar de que en el uso, no todas las personas tienen la conciencia de que es así. Entonces, por eso, el uso normalmente, si bien del uso nace la costumbre, no tiene todas las características para consolidarse como una costumbre. Es decir, no cumple con los elementos que al inicio les había mencionado. Le falta uno y por eso no logra convertirse en costumbre mercantil. Maestra, Señora, maestra, no, muchas gracias. Disculpe que la interrumpa. Es que tengo una pregunta. sí, Mm, tranquila. Es que no estoy viendo, entonces si me levantan la mano, no veo quién me habla, entonces con toda la confianza pueden interrumpirme. Muchas gracias, disculpe. Sí, yo levanté la mano, pero sí sé que está muy ocupadita. Maestra, en el caso de, no sé si sea así la palabra, pesas y medidas, harían parte de la costumbre porque desde tiempo atrás nos damos cuenta que medían tantos quintales, que tomaban tantas medidas de trigo, que pesaban y era la forma como de comercializar los productos. Y esto viene de mucho tiempo atrás, entonces, ¿haría parte de la costumbre? Pero a ver si te entiendo bien. Lo que tú me quieres decir es que para comercializar o para vender, que uno diga, bueno, ¿cuántas cantidades quieren? Y uno tome la medida y que eso se ha vuelto costumbre. ¿Sí? ¿Sí te estoy entendiendo bien? Sí, maestra, o sea, que si es parte de la costumbre lo de pesas y medidas, ya que a través del tiempo se ha utilizado siempre lo de pesar y medir lo que se va a Claro. comercializar. Ok, claro, sí. Muy seguramente sí sabes por qué. Eso es una típica, o puede considerarse una típica forma de cómo la costumbre se ha consolidado y se ha arreglado. Porque si bien hoy en día, digamos, cuando tú vas a comercializar ciertos servicios o ciertos bienes, eh, pues todo ya se encuentra muy reglado. Pero esa regla o esa recopilación o esa normatividad viene precisamente de cómo en tiempos anteriores se ha practicado el comercio. Entonces, ejemplo, el ejemplo que tú me das es un muy buen ejemplo porque desde la antigüedad, cuando se hacían inclusive trueques, se decía, digamos, usted deme un ejemplo, estoy acá inventando, un pollo y yo le doy 5 papas, ¿sí? Entonces, que pesen, no sé, 5 kilos, 2 kilos, 3 kilos. Esa forma de comercializar, incluso desde la antigüedad, pues vino a que hoy en día tengamos una normatividad que consagra cómo debe hacerse esas actividades, cómo deben desarrollarse. Entonces, claramente puede ser uno de los ejemplos que se puede brindar al respecto. Muchas gracias, maestra. Listo. Tenemos las funciones de la costumbre, ¿sí? Y entre las funciones de la costumbre tenemos estas tres. Una es Disculpe, la regla, maestra. señor. Maestra, es que hablando del tema de las costumbres, aquí en Colombia nosotros Sí, tenemos la costumbre de hacerlo todo las pesas es por libras, se pesa por libras. Estaba sí. leyendo que ahorita la ley colombiana cambió, digamos, esa costumbre y que ya no se puede hacer por libras, sino que se debe pedir lo que se va a pedir o en gramos o en kilogramos
ajustarnos al régimen internacional. Eso es algo que salió hace poquito. Eso lo leí como ayer o antier. Ok. Bueno, ahí sí me corchas porque realmente no he leído sobre ese cambio en la regulación, pero puede pasar que una costumbre, y más adelante les voy a explicar los tipos de costumbre, que haya una práctica que se ha venido ejerciendo y no haya ninguna ley que haya regulado sobre el tema. Entonces, como no hay ninguna ley, hay un vacío en nuestra ley que no nos dice cómo se debe regular sobre el tema, pues acudimos obviamente a la costumbre por ser una fuente del derecho y la costumbre, digamos, en este caso que tú nos decías, pues decía que se hacían las mediciones por libre. Pero hoy en día, al entrar una ley a regular y como sabemos o como lo vamos a ver más adelante, entre la jerarquía de la aplicación de las fuentes del derecho tenemos la ley sobre la costumbre, pues se le da prioridad a la ley, porque como les mencionaba, la costumbre no puede ir en contravía a la ley. La costumbre, si bien puede ser para integrar o puede, como les menciono acá, porque es una de las funciones que tenemos, puede ser para integrar o para interpretar la ley. ¿Sí? O en su caso, en caso de que no exista una ley que regule sobre el tema, pues se convierte en regla de conducta. Pero si tenemos la ley, le damos aplicación a la ley. Entonces, si hay una nueva ley o una nueva disposición que nos dice que las medidas deben hacerse ya no en libra, sino a través de otra forma de medición, se debe hacer como lo estipula la ley. ¿Listo? Por el orden jerárquico de aplicabilidad de las fuentes del derecho. Eh, ¿Quedó claro? Sí, maestra, muchas gracias. Vale, qué pena es que yo no los estoy viendo. Bueno, entonces estábamos, Licenciada, señor, licenciada, discúlpeme, es que levanté la mano, pero sí, se me pasó que usted está proyectando, entonces no alcanza a ver las manos levantadas. no, no, Le señor, habla, le habla Amir Mansa Ryan. Yo tengo una duda. señor. Presumamos entonces que existe una ley que me regula una situación, Ujú, pero en una comunidad, llamémosla, vamos, eh, hablemos de unas comunidades negras o comunidades indígenas, se utilizan unas costumbres y que se pueda creer que esas costumbres vayan en contra de la ley. mm, Sin embargo, esas costumbres podrían dar la generación a otra ley. A ver, le explico. Nosotros en nuestras comunidades, eh, por costumbre, normalmente, a los niños, a partir de los 4 años, enseñamos todo el proceso del campo, todo el proceso de navegar en las embarcaciones que hay en las zonas litorales o zonas ribereñas, bien sea sobre el mar o en lo lacustre de la selva, y lo mismo las comunidades de nuestros hermanos originarios que están en zonas, llamémoslos también ribereñas o que están en sus propios territorios. Sin embargo, luego encontramos la normatividad que me dice que eso puede ser explotación infantil, perdón, maltrato infantil desde el trabajo infantil, que se le están vulnerando los derechos y una cosa u otra. Nosotros toda la vida y desde toda la vida se ha trabajado de esa manera porque es la manera de asegurar, entre otras cosas, porque el Estado es ineficiente en su aparición en estos territorios que están en la periferia. Entonces, podríamos entender fácilmente que hay muchas dificultades causadas por el mismo Estado, desde el desplazamiento hasta la falta de oportunidad laboral, a la falta de un servicio médico, que son causas de desplazamiento, entre otras cosas. La pregunta concreta es, ¿cómo harían entonces estas comunidades a quienes sí les ha funcionado la fórmula para poder sacar a sus hijos adelante? Sin embargo, esta norma que está escrita desde llamémoslo, desde el centro del país y no atiende a la periferia, eh, nos dicta una cosa totalmente contraria a la costumbre, pero la fórmula de la costumbre sí ha funcionado. Bueno, bueno, Mir, gracias por tu pregunta.
Bueno, antes de como de responderte puntualmente, quisiera que entendiéramos lo siguiente. Cuando hablamos de costumbre, y más en el ámbito mercantil, que es en el que estamos ahorita trabajando, hablamos de prácticas mercantiles, no sociales, ¿sí? No de cómo manejamos nuestra vida en sociedad, sino de prácticas que se desarrollan a nivel mercantil y que tienen la relación con el derecho mercantil, ¿sí? Por tanto, estas prácticas, para poder ser válidas, y más adelante se los voy a mostrar o se los voy a explicar, tienen que entrar a probarse, a demostrarse o a decretarse por un juez, ¿sí? Que las avale y que diga, sí, efectivamente, esto es una práctica que cumple con todas las, pues con todos los requisitos para considerarse costumbre. Sobre lo que tú me dices, es un tema que se maneja y se ha venido manejando mucho en el derecho constitucional. Nuestro derecho constitucional se plantea precisamente ese tipo de situaciones y busca entrar a resolver de la mejor manera posible sin violentar y transgredir los derechos individuales de cada comunidad o colectivos de cada comunidad. Hoy en día, y es conocido pues, por la mayoría de personas, que existen ciertos grupos de interés, como por ejemplo las personas indígenas, las personas de afrocolombianas o las negritudes, que tienen una serie de regulaciones específicas para ellos. Y tomo, por ejemplo, los indígenas. Los indígenas tienen su propia cultura y el gobierno nacional les ha brindado a través de la ley la facultad de que ellos mismos pueden regir sus relaciones sociales, ¿sí? Entonces, en ese tipo de casos, sí, el Estado colombiano expide unas normas generales de orden público, por ejemplo, no matarás, sí, que son normas de orden público que regulan a toda la sociedad, a todos los tipos de colectivos, sí, pero no ingresa a ciertos ámbitos que son precisamente mediante la ley regulados y que les brinda a estos grupos de interés esa facultad y esa posibilidad. Por eso, por ejemplo, hay prácticas de personas indígenas que a las que el Estado en las que el Estado no interviene, porque son de ellos, propias de su cultura y cómo se han venido desarrollando. Sobre tu pregunta sobre los niños, si digamos trasciende el ámbito de la colectividad de donde ellos están, muy seguramente el Estado entra a intervenir, ¿sí? Porque si, digamos, eso sucede como una práctica común dentro de la colectividad donde ellos se encuentran ubicados, resguardados, y tomo el caso de los indígenas en sus resguardos, pues el Estado no interviene porque les dio la facultad de que ellos se manejen así en su ámbito. Pero digamos, si ellos salen de ese territorio donde ellos tienen esa jurisdicción, por decirlo de esta forma, ya el Estado puede entrar a intervenir. Entonces, es un tema más constitucional cuando hablamos ya desde la práctica comercial y desde la práctica del derecho mercantil. Las costumbres normalmente son prácticas que no van en contravía a la ley y que tienen que ser reconocidas y tienen que ser probadas por quien las alega para que tengan esa validez. Entonces, espero pues que esta gran diferencia nos aclare que no no todo lo que llamamos costumbre o no toda práctica reiterada puede consolidarse como costumbre, ¿sí? Tiene que tener los requisitos que mencionábamos y además de eso tiene que probarse. Esa es la gran diferencia entre la costumbre y la ley. La costumbre se prueba, sea por quien sea que la alegue, mientras que la ley no hay que probarla porque la ley está ahí. La ley es de público conocimiento, ¿sí? Eh, y el juez muchas veces, digamos, no es un ser supremo que conozca sobre todos los temas que se regulan, entonces o por eso mismo tienen que entrar a probarse. En cambio, la ley, el juez sí no la puede desconocer. Ahí está como la gran diferencia frente a todo lo que, como veníamos dialogando. Espero, Amir, que haya resuelto tu inquietud.
Listo. Entonces, hablábamos sobre las funciones de la costumbre y les comentaba que la costumbre nació para poder cumplir un rol en nuestra sociedad y en nuestro ordenamiento jurídico. El autor que les mencionaba, que es el doctor Edgar Iván Leal Roballo, acá tengo pues el libro de él, nos menciona que esas funciones también pueden ser tomadas como grado, como los grados de su eficacia como regla jurídica. Y aquí me detengo a explicarles cuáles son esas funciones. Las funciones son, primero, que es una regla de conducta y el artículo 3 de nuestro Código de Comercio en el inciso 1 no lo menciona. Y les leo qué dice el artículo 3 en el inciso 1, que ya nuestro compañero anterior nos hizo el favor de leerlo. Dice, la costumbre mercantil tendrá la misma autoridad que la ley comercial. Es decir, nos invita este artículo a entender que la costumbre tiene una autoridad para regular la conducta de los comerciantes, la conducta de los empresarios, la conducta de todas aquellas personas y agentes que se mueven en el comercio. Y por eso puede aplicarse directamente en determinado conflicto o controversia. La segunda función es que cumple un rol de integración. Y el artículo 827 es el ejemplo de ello. No sé si alguien, por favor, quiera leernos el artículo 827. Maestra, artículo 827. Firma por medio mecánico. La firma que procede de algún medio mecánico no se considerará suficiente sino en los negocios en que la ley o la costumbre lo admitan. Ok. Eso es una norma que consagra nuestro Código de Comercio, pero que avala la aplicación de una costumbre mercantil. ¿Sí? Entonces, nos dice el artículo que la firma puede ser válida también como nos lo menciona el tráfico o la costumbre mercantil. Entonces ahí encontramos un ejemplo de integración de la costumbre en nuestro ordenamiento jurídico. ¿Listo? Y la otra es una función de interpretación. Y la función de interpretación la encontramos en el artículo, un ejemplo lo encontramos en el artículo 5 del Código de Comercio. El artículo 5 del Código de Comercio nos dice, aplicación de la costumbre mercantil. Las costumbres mercantiles servirán además para determinar el sentido de las palabras o frases técnicas del comercio y para interpretar los actos y convenios mercantiles. Entonces, cuando, digamos, hay algún tipo de ley o de contrato que tiene un término técnico y que no sabemos qué significa, podemos acudir a la costumbre mercantil para saber sobre qué se trata, sobre qué se está regulando, sobre qué recae ese contrato o ese convenio. Entonces, esas son las principales funciones de la costumbre mercantil y son las que se ven diariamente al momento de resolver controversias. Ahora bien, la costumbre mercantil tiene unas tipologías o una clasificación y encontramos la clasificación secum legem en latín y en español significa que es una tipología según la ley o interpretativa y es precisamente la que estábamos ahorita mencionando, ¿sí? El ejemplo que estábamos mencionando. La ley nos consagra en qué casos, como el artículo 827 del Código de Comercio, podemos acudir a la costumbre.
Entonces nos decía, por ejemplo, en ese artículo sobre lo de la nos decía sobre la firma, ¿cierto? Entonces ahí hablamos de que estamos frente a una tipología de secund legem de la costumbre mercantil. Encontramos también la praeter legem, y esta praeter legem también es conocida como la costumbre extralegal o supletoria, y dice que existe por sí misma, es decir, no tiene que estar la ley facultándonos cuándo utilizar la costumbre para que la costumbre sea válida y para que la costumbre tenga aplicabilidad o aplicación en un caso concreto. Algunos autores y algunos doctrinantes se atreven a decir que esta es la costumbre que es fuente del derecho como tal, porque obviamente cuando la costumbre la avala la ley, pues la ley misma nos dice, ay, oiga, acuda a la costumbre mercantil para resolver este tema porque existe, ¿sí? Pero cuando la ley no lo consagra es porque la costumbre por sí misma es la que entra a regular un tema sin que la ley lo disponga. Entonces, por eso algunos autores dicen que es la fuente de derecho principal, pues, o de ahí es cuando hablamos de fuente de derecho, cuando viene de digamos, existe por sí misma sin necesidad del reconocimiento legal. Y la contraley es contra la ley o modificatoria, y es el caso que hablábamos, cuando la costumbre entra a contrariar una ley de la República. Cuando entra a contrariar una ley de la República, este tipo de costumbre pues no tiene validez. No obstante, acá hago un paréntesis porque hay algunos doctrinantes y considero que tiene bastante lógica lo que dicen, y es que hay leyes que se expidieron hace muchísimo tiempo y que hoy en día, digamos, el tráfico mercantil y las relaciones comerciales cambian dependiendo del tiempo en el que nos encontremos. Entonces no podemos hablar de cómo se hacía, por ejemplo, la venta de ciertos bienes hace 100 años a cómo se hace hoy en día. Entonces, hay leyes que nunca se han decretado o nunca se han declarado eh, inválidas o no han sido objeto de modificaciones y tienen todavía plena validez por lo mismo, pero que digamos en el uso, en la práctica, pues no tienen coherencia porque ya no están adaptadas a la realidad en la que nos encontramos. Entonces dicen estos autores, en esos casos, la costumbre, que obviamente varía por el tiempo, porque la costumbre se adapta a la realidad en la que nos encontramos, podría entrar a contrariar la ley, ¿sí? Pero es algo que tiene que entrar a demostrarse, que tiene que entrar a alegarse, a probarse. eh, entonces, en esos casos o en esos supuestos es que, digamos, se avala una costumbre contra ley. Del resto, cuando es una ley que tiene plena validez, de que está adaptada a la realidad en la que nos encontramos, pues no podría o no tiene validez ese tipo de costumbre. Licenciada, Señor, una pregunta. ¿Cómo se prueba una costumbre ante un juez? para allá voy. Ya ahorita les muestro las formas de probarse. La costumbre se puede probar de diferentes maneras dependiendo del tipo de costumbre de la que estemos hablando. Y hablo específicamente de esta clasificación que están viendo en pantalla. Cuando hablamos de las clases de costumbre, hablamos según su territorialidad y sus formas de prueba, hablamos de costumbre local, de costumbre nacional y extranjera. Esta clasificación es la que hoy en día nuestra Corte Constitucional avala, ¿sí? Porque antes se hablaba de la clasificación local, nacional, extranjera e internacional. Se hacía diferenciación entre extranjera e internacional, lo cual pues no tiene coherencia porque realmente todo lo que es por fuera de lo nacional pues se entiende como extranjero y como internacional. Entonces digamos que hoy en día ya hay un consenso en que son tres las clasificaciones, y es la local, la nacional y la extranjera. Cuando hablamos de local, hablamos de costumbres que se aplican, por ejemplo, en Bogotá. En la ciudad de Bogotá, los comerciantes tienen sus costumbres y esas costumbres tienen que entrar obviamente a probarse, y ahí entra el rol muy fundamental de las cámaras de comercio.
Las cámaras de comercio de Colombia y del mundo tienen una función principal, y esa función principal es la recopilación de la costumbre mercantil, ¿cierto? Entonces, ellas deben no solo recopilar, sino también deben validar que una costumbre existe. Entonces, cuando uno quiere saber cuáles son las costumbres existentes a nivel local, uno acude a la Cámara de Comercio de Bogotá o a la Cámara de Comercio de la jurisdicción en donde uno quiera probar, ejemplo, la de Cúcuta, la Cámara de Comercio de Medellín, la Cámara de Comercio de Pereira o Manizales, y ellos tienen esa función de recopilar esas costumbres mercantiles. ¿Listo? A mí me parece muy interesante porque es la forma más fácil de entrar a probar. Como claro, las cámaras de comercio tienen esa función, lo que hace el comerciante para ir ante un juez es ir a la cámara y decirle, deme una certificación de que esta práctica es una costumbre mercantil. La cámara de comercio entrega su certificación al comerciante y el comerciante ante el juez va y muestra la certificación. ¿Cuál es ese proceso? El proceso que se lleva ante la Cámara de Comercio se hace por el interesado o por la persona o el empresario que quiera acreditar la costumbre. Entonces, de por sí la Cámara de Comercio cumple este rol sin que sea petición de parte. Lo tiene que hacer sí o sí porque está dentro de sus funciones. Pero digamos, la Cámara de Comercio, las cámaras de comercio pues no pueden conocer o no pueden tomarse el trabajo por sus capacidades de conocer todas las prácticas que haya. Entonces, tiene que ir el interesado, va hasta la Cámara de Comercio y solicita que se avale. Entonces, la Cámara de Comercio tiene que cumplir como con esos requisitos de mirar si se cumple o no con las características que le mencionaba al principio de que sea una práctica reiterada, que sea una práctica que no vaya contra la ley, que sea que tenga la conciencia de obligatoriedad, que sea practicada en el tiempo. Todo esto lo verifica la Cámara de Comercio y la certifica. ¿Listo? Cuando hablamos de costumbre nacional, el tema cambia, porque ya no son las cámaras de comercio, porque estamos hablando que la práctica es conocida tanto en Bogotá como en Medellín, como en Cali, ¿sí? Y entonces ahí quien tiene la función de recopilar son por ejemplo, confecámaras, las confederaciones nacionales. El problema, y eso es algo que aún no se ha subsanado, a pesar de que llevamos muchísimo tiempo conociendo la existencia de las funciones que le mencionaba de las cámaras de comercio, es que ellos no tienen una ley que les diga cómo hacen esa recopilación. Entonces hoy en día es muy chistoso porque a pesar de que ellos tienen esa función, ellos no lo hacen. Entonces las prácticas nacionales se prueban de una forma distinta. Y ya les muestro cómo. Las nacionales y las extranjeras. Y acá les muestro cómo es con este cuadrito. Las costumbres nacionales y la costumbre nacional se supone que la certificación la tiene que presentar Confecámaras, pero como Confecámaras no tiene ahorita una ley que le diga cómo hacerlo, a pesar de que esto les digo es de muchísimo tiempo atrás, lo que se hace es que se llevan decisiones judiciales que aseveren la existencia de la práctica o que se hayan alegado y que el juez las haya reconocido a pesar de que no se haya mostrado ante el juez una certificación, y dice que el testimonio de dos comerciales inscritos en el registro mercantil, obviamente en el registro mercantil, pero que tengan interés en esa práctica que se va a entrar a demostrar o se va a entrar a acreditar. ¿Por qué digo esto? Porque no puede un médico entrar a demostrar, por ejemplo, una práctica que hacen los comerciantes que venden mercaderías porque no tiene nada que ver lo uno con lo otro, sino tiene que tener la especialidad sobre lo que se está pretendiendo demostrar. Hoy en día se acredita así, ¿sí? La costumbre nacional. Y la costumbre internacional, como ya estamos hablando a nivel extranjero, a nivel internacional, se dice que el reconocimiento se da por una autoridad jurisdiccional internacional, ejemplo, un tribunal
internacional. Y se tienen que entregar la copia de la sentencia o el laudo y también un dictamen pericial y la certificación de una entidad internacional idónea para poder acreditar la costumbre internacional y la costumbre extranjera. Ahora bien, la jerarquía de las fuentes formales, que era lo que yo les mencionaba. Si hoy en día estamos ante una controversia o un tipo de problema jurídico, tenemos una forma de resolverlos y acudir a un sistema de fuentes, y ese primer sistema de fuentes nos lo cumple la Constitución Política. Si la Constitución Política no nos lo resuelve, vamos a la ley comercial. Si la ley comercial no nos resuelve el problema, vamos a las estipulaciones contractuales. Y esta clasificación es una clasificación que es aceptada por la mayoría de personas, pero otras personas, o sea, la mayoría de doctrinantes y estudiosos del derecho y del derecho comercial, pero algunos creen que las estipulaciones contractuales van abajo de la analogía de la ley mercantil. ¿Y qué quiero decir con la analogía de la ley mercantil? Hay personas que dicen en el derecho que primero es la analogía de la mercantil, es decir, si la ley comercial no nos resuelve el problema, acudimos a la analogía y la analogía que nos dice, acudamos a la ley civil, ¿sí? Esto, digamos, en materia de derecho mercantil no es aceptado por la mayoría de personas. ¿Por qué? Porque la ley civil regula aspectos civiles, ¿sí? Entonces, digamos, si yo como parte en una relación jurídica estipulo que ese problema se va a resolver de cierta forma, la ley comercial no nos lo estipula, ¿sí? no nos rige, no nos da una ley imperativa de cómo resolverlo. Y yo con mi contraparte, con la persona que estoy celebrando un contrato, digo, para resolver este problema vamos, por ejemplo, a presentar una fórmula de arreglo antes de acudir a un tribunal o antes de acudir ante el juez, y si esa fórmula de arreglo fracasa, entonces vamos a llamar a un tercero que nos va a ayudar a conciliar. Sí, se hace la estipulación contractual. Eso tiene validez. No tengo por qué yo irme a la ley civil a llenar ese vacío, porque tiene prioridad sobre el asunto lo que la voluntad de las partes estipuló en el contrato. Entonces, por eso hoy en día es más aceptada esta clasificación. Y luego viene la costumbre Prater Legem, que es la que yo les decía, que es la costumbre que también dicen los doctrinantes que por sí misma existe sin necesidad del reconocimiento legal. Y por último, pues la ley civil. ¿Listo? ¿Y cuál es la jerarquía o cuáles son las fuentes formales no vinculantes? Porque las que yo ahorita les acabo de mencionar son las fuentes formales vinculantes, pero también hablamos de fuentes formales no vinculantes. Estamos la costumbre extranjera e internacional, que ya sabemos que en Colombia es extranjera, los tratados no ratificados, la jurisprudencia, la doctrina y los principios generales del derecho. Entonces, en Colombia no son fuentes formales la jurisprudencia y la doctrina, porque carecen del poder vinculante y solo son criterios auxiliares para poder resolver determinados conflictos. La costumbre mercantil, la ley, las estipulaciones procesales, la costumbre Prater Legem, la ley civil, sí son fuentes formales del derecho. Entonces, acá tenemos el orden jerárquico en el que podemos entrar a utilizar o alegar las fuentes del derecho en determinada controversia. Aquí yo les hago esta recomendación, esto no es para la próxima clase, que se lean la sentencia C-224 de 1994 del magistrado ponente Jorge Arango Mejía. Ahí se nos habla, y yo se las puedo enviar a través de Jorge, si no estoy mal, les puedo enviar la sentencia, yo la tengo para que ustedes profundicen sobre el tema de cómo se le da aplicación a la sentencia y cómo a la costumbre, y cómo nuestro ordenamiento jurídico hoy en día le da el tratamiento jurídico. ¿Listo? Es una sentencia, no es larga, perdón, es corta, tiene un salvamento de voto de uno de los magistrados que pues
dice que no está muy de acuerdo con la decisión mayoritaria, entonces me parece interesante que la lean por si quieren profundizar sobre este tema. Y ya por último, para ir terminando, lo que vamos a ver la próxima clase va a ser lo que es el acto de comercio, ¿listo? Entonces, sobre el acto de comercio, sí les voy a compartir una lectura para que la tengan para la próxima clase. Es una lectura que va a tener solamente 3 preguntas principales. Yo se las voy a enviar también a más tardar mañana. La lectura se las envío hoy, la pregunta se las envío a más tardar mañana. O mejor mañana les envío las preguntas y la lectura para que en la próxima clase, los primeros 5 o 10 minuticos de la clase, hago como pues hago un llamado al azar y participamos y empezamos con el tema. ¿Listo? Sí, señora, muchas gracias. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta el momento de lo que vimos? No, muy bonita la clase, licenciada. Listo, entonces perfecto. A través de John, yo hago entonces mañana le envío a él la sentencia y las 3 preguntitas y destinamos un tiempo de la clase para empezar a abarcar lo que es acto de comercio. Entonces, muchísimas gracias. Y John, no sé si te puedas quedar conmigo para que me regales, o si quieres por medio del chat me escribes por favor tu número de celular, de WhatsApp, para poder agregarte, y del correo electrónico para poder compartirte la información. Licenciada, muchísimas gracias por esta clase, muy amena e enriquecedora. Dios nos bendice. Muchas gracias, licenciada. Ya te lo A comparto. ustedes, gracias. Muchas gracias, licenciada, por la clase. Gracias, licenciada, muy Gracias amable. también al doctor John Alejandro. Un abrazo. Julieta, el plazo es hasta la próxima clase, o sea, la próxima clase, ese mismo día me hacen entrega a mi correo. Yo le voy a compartir a John mi correo también, a donde me pueden enviar las respuestas. Tienen ese día, hasta ese día, para enviármelas. Bueno, licenciada, muchas gracias. Muy formal. Buenas noches. Listo. Y John, ¿me regalas también, por favor, tu número de teléfono? Ah, ya lo vi. Gracias. Ya te los compartí. Me los Sí. regales. Incluso, Carla, Dame un ¿estás segundo. ahí? Espérame. Voy a suspender la grabación, Doc, que ya terminó la clase, ¿verdad? Sí, y yo te escribo ahorita